A la ciencia y a la salud en este segmento que nos dedicamos justamente a hablar de estas cosas que nos interesan. En el día de hoy vamos a hablar de incontinencia urinaria. Es un tema que a veces no nos resulta tan común hablarlo, pero es muy frecuente. De hecho, se calcula que el 30% de la población sufre de incontinencia urinaria. Hay muchas cifras, pero vamos a hablar con ellos, con los especialistas, para conocer de qué se trata y si esto tiene algún tipo de tratamiento. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos. Buen día, Daniela, gracias. Nos acompañan el doctor Fernando Cenice y Aníbal Esquer, que forman parte de Urosalud, pero también son docentes de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, son urólogos. Y bueno, para arrancar, ¿cuán frecuente es la incontinencia urinaria de la que a veces nos da vergüenza hablar, no? Yo primeramente me gustaría dos líneas sobre la definición. ¿Qué es incontinencia urinaria? La incontinencia es la pérdida involuntaria de orina que es demostrable objetivamente y que con muchísima frecuencia causa un problema higiénico y o social, o ambos. Esta condición, en la definición, vos tenés tres parámetros. Hablas de un signo, de un síntoma y de una condición. ¿Signo por qué? Porque pierde orina. El síntoma, porque es demostrable. Y una condición porque nosotros mediante estudios, en este caso la urodinamia, la podemos objetivar. La frecuencia es variable, en general se habla de que globalmente alrededor del 30% si sumamos varones y mujeres, pero particularmente la mujer tiene una condición especial que hace que sufra más de esta condición. Si hablamos de mujeres por debajo de 50 años, estamos alrededor del 35%, entre el 25 y el 35%, y por arriba de 50 años este número sube casi al 50%, pero eso no sería lo peor. Lo peor es que más de la mitad de todas estas mujeres que sufren esa condición, como vos lo has dicho al principio, no consultan, habiendo posibilidades de solucionarlo hoy en cualquier medio, ya sea público o privado, en este caso de nuestra provincia y por qué no del noroeste argentino, porque herramientas hay. Por lo tanto, es una condición muy frecuente, es más frecuente en la mujer que en el varón y se consulta con poca frecuencia. Por lo tanto, es muy importante el tratamiento y la consulta, porque realmente estas mujeres pueden tener solución. Como toda enfermedad, cuanto antes se consulte, la solución normalmente es más fácil, más sencilla, ¿no? En este caso es igual, en el caso de la incontinencia urinaria. Fundamentalmente va a depender del tipo de incontinencia de orina y si se trata de una consulta hecha por una paciente de sexo femenino o un paciente de sexo masculino. Hay varios tipos de incontinencia de orina. Quizás la forma más simple de poder volcar esto es hablar de una incontinencia de orina de esfuerzo en la mujer, que es una de las más conocidas, la incontinencia por urgencia, una incontinencia mixta que contiene elementos de ambas, y también están las incontinencias de orina posteriores a tratamientos fundamentalmente quirúrgicos, y ahí es donde tiene un rol importante el hombre. Posteriores a ciertas cirugías de próstata, hay probabilidades que van de menor a mayor de que queden con incontinencia de orina. Entonces, como una secuela, por ejemplo. Claro, un efecto secuelar de cirugías que previamente al paciente, dentro del contexto de su patología, por ejemplo prostática, se le aclara la posibilidad de que eso sea así. Lo cual hace que el tratamiento varíe muchísimo. Es cierto, sobre todo si hablamos, y quizás a quien en el día a día más consulta es la mujer, y hoy por hoy de edades más jóvenes, que si la consulta cuanto más temprana, eventualmente el tratamiento sea más efectivo, más simple y menos invasivo para la mujer. Esto decíamos que es más frecuente todavía a partir de los 50 años con la menopausia. ¿Las mujeres es más frecuente que tenga incontinencia urinaria? Así es, porque existe una relación directa entre la caída brusca de los estrógenos que provoca el climaterio por sí mismo y hay una pérdida de tensión de todo lo que es el aparato urogenital, o sea, se debilita desde el punto de vista del tono muscular y por lo tanto eso favorece que la presión abdominal logre vencer. Desde el punto de vista del mecanismo por qué hay pérdida de orina, hay dos mecanismos básicos, que uno es la hipermotilidad de la uretra. La uretra es el conducto que saca la orina de la vejiga y que en la mujer es mucho más corto que en el varón,
Entonces, con la pérdida de los estrógenos también eso queda como más suelto. Se torna más móvil y por lo tanto no coapta de la misma manera, o sea, no cierra de la misma manera. ¿Lo mismo pasa después de tener varios embarazos también? Exactamente, exactamente. Pero ahí hay, más allá del componente fisiológico, existe una distorsión anatómica que también ayuda a que el esfínter interno del uretra sea el que no cierre como corresponde y por lo tanto la presión abdominal supere la presión de cierre y por lo tanto haya fuga de orina, que habitualmente se da la más común en las mujeres cuando tienen tos, cuando hacen gimnasia. Cuando se ríen. Cuando se ríen, cuando lloran, que tienen desde pequeña hasta pérdidas importantes y ahí es donde juega un papel importante la consulta, como vos has dicho, en tiempo y en forma, porque hoy hay aspectos para solucionar en forma simple y muy segura. Es común que haya mujeres, por ejemplo, de 20 años, hablamos de mujeres jóvenes que a veces hasta practican deporte y durante la actividad física con el esfuerzo pierden orina. O sea, hoy es más común que sean más jóvenes las pacientes que van a consultar. Sí, yo te puedo hablar de lo que es la experiencia personal que vamos teniendo y en grupo en nuestro consultorio tenemos pacientes de ese rango etario que consultan y, como bien dice la definición, no es una situación grave, no corre riesgo su vida, pero socialmente le genera un gran conflicto. Es incómodo, es antihigiénico. No les permite hacer sus actividades diarias. A esa mujer se le agrega no solo la pérdida de orina con la risa o con el esfuerzo, sino a veces también durante la actividad sexual, lo que doblemente genera una frustración. Y ahí probablemente muchas veces van a la consulta por eso, ¿no? Después está el caso de esta vejiga hiperactiva, que sería el caso de como unas ganas tremendas de ir al baño y no llegar a tiempo, por ejemplo, no llegar del todo a tiempo, con alguna pérdida antes. Correcto. La vejiga hiperactiva es todo un capítulo dentro de la urología y es una causa más de incontinencia de orina. Fundamentalmente, quizá uno lo enfoca en los pacientes de sexo femenino. Y se expresa con esa sintomatología, esas ganas imperiosas en la mujer de orinar, que tiene que suspender lo que está haciendo y que muchas veces, si no llega a tiempo al baño, se produce la fuga de orina antes de llegar. Bueno, lo importante ante esto, primero, es que es muy común, digamos, que no hay que tener vergüenza, hay que ir al médico, hay que tratarse. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes que hay? ¿Es con medicación, con cirugía? Porque por ahí a veces la paciente no va o el paciente no va porque tiene miedo a pasar directamente a la cirugía, pero hay muchos pasos previos, hay muchas opciones. Exacto. Los tratamientos son distintos. Y ahí es donde es muy importante para nosotros, como médico que recibe la consulta de o la paciente por esto, tratar de ser lo más precisos en encuadrar qué tipo de incontinencia es la que la paciente padece. El relato de la paciente va a ser muy importante para una valoración objetiva, pero nosotros tenemos herramientas que nos permiten llegar a hacer una valoración más subjetiva y poder encasillar y decir, bien, este tipo de incontinencia tiene estas características y le proponemos tal tratamiento. Y los tratamientos van, si uno los puede clasificar quizás desde los más simples, cambios en el estilo de vida, las medidas higiénico-dietéticas, ciertas comidas, ciertas bebidas. El sobrepeso significativo en la mujer también es un factor a tener en cuenta. Hay unos ciertos ejercicios que se llaman ejercicios de Kegel, que son para fortalecer los músculos de la pelvis. Los pueden encontrar, son sencillos de hacer, se los puede hacer en la casa, en el trabajo. Hay videos, tutoriales en internet muy buenos para hacerlos lo más sencillos posible. También hay, dentro de lo que son los procedimientos kinesiológicos, la posibilidad de hacer ejercicios todavía o rehabilitaciones más específicas, con aparatos de estimulación de nervios, de neuroestimulación, que pueden permitir una mejoría un poco más empírica. Actualmente quizás no hay una evidencia sustentable aún, pero yo creo que es muy prometedor. Tenemos en nuestra provincia especialistas que se dedican a trabajar en eso y que han reportado en su experiencia buenos resultados. Luego también tratamientos farmacológicos, medicamentos. Han salido nuevos medicamentos desde hace más de 15 años hasta la fecha y se van renovando. Y por último el tratamiento quirúrgico.
Pero no es una escala que si no funciona uno, me voy al otro. Es fundamental tener en cuenta que lo más importante es encuadrar bien el tipo de incontinencia y ahí abocar el tratamiento que uno crea más adecuado. No es que le vamos a dar una pastilla que toma una paciente a la otra, se la pasa, sino que cada persona tiene un tratamiento en especial. Exacto. Si hace falta una cirugía o no. La cirugía igual es sencilla, algunas son casi ambulatorias, algunas de las cirugías... No existen cirugías sencillas. Claro, bueno. Existe lo que es mínimamente invasivo, si le podemos llamar, y otras que no son mínimamente invasivos. Pero resumiendo lo que el doctor Esker dijo recién, es muy importante la selección del paciente y encuadrarlo al enfermo dentro de la categoría que corresponda para tratar de dar el tratamiento que corresponde. En el caso de la cirugía hay que tener en cuenta que los tratamientos mini-invasivos, el más conocido vulgarmente como el sling o la MAC, que se coloca con mucha frecuencia hace mucho tiempo en nuestro medio, es un tratamiento que en lo personal y en lo grupal creo que venimos haciéndolo hace mucho tiempo con un éxito relativamente bueno, pero también tiene mucho que ver la selección del paciente, ¿no? Una incontinencia severa seguramente con un sling no va a andar. Entonces es muy importante elegir bien al enfermo o a la enferma en todo caso para que el tratamiento ideal. sea exitoso. Exactamente. Que sí. Bueno,